Muy buenas tardes para todo nuestro público de Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá. Nuevamente les damos la bienvenida en esta tarde a este Facebook Live para hablar de un tema muy importante y de interés de todas las personas, como lo es la alimentación como factor de prevención para el cáncer. Este tipo de charlas, digamos que estamos realizando desde la Liga durante el mes de febrero, es para dar un aporte a esta campaña que se viene realizando a nivel mundial en este mes, que es el mes de la lucha contra el cáncer. Y en la misión que tenemos en la Liga contra el Cáncer, especialmente desde la prevención, hoy tenemos una invitada muy especial para hablar cómo prevenir el cáncer con la nutrición y la alimentación. Así que muy bienvenida a mi doctora Marianetti Cárdenas. Ella es nutricionista de la Universidad Javeriana con varios diplomados y educación continuada en nutrición clínica de la Universidad de La Sabana y también en ética y bioética en investigación científica. Así que muy bienvenida mi doctora Marianetti a este espacio de educación para toda nuestra población. Muchas gracias, doctora Kim. Pues agradezco la invitación para compartir este espacio y pues a todos los que están escuchándonos, también les agradezco su tiempo para que nos escuchen y esta invitación pues de la Liga es muy importante en este tema de alimentación y nutrición. Espero poder compartir con ustedes algunos temas importantes. Y de seguro nos vas a llenar de gran expectativa y vamos a tener, digamos que, tocar temas muy importantes que van a ser para la práctica diaria de cada persona y cada familia. Cuando hablamos, mi doctora, de cáncer, claramente hablamos de que hay muchas formas de prevenir, entendiendo claramente los factores de riesgo, y vale la pena recordar, obviamente, al público que el cáncer es prevenible. Es prevenible porque muchos de los factores de riesgo tienen que ver con los hábitos de vida. Por ejemplo, está el tabaco. Todo el mundo reconoce que el tabaco, digamos, es una causa muy importante de la gran mayoría de los cánceres, pero adicionalmente están las diferentes infecciones que lo pudimos mencionar en nuestro Facebook Live la semana pasada, de cómo las infecciones como el Helicobacter pylori y el virus de papiloma humano o la hepatitis B pueden producir ciertos tipos de cánceres, pero por sobre todo y encima de estos factores que son tan conocidos, qué bueno es hablar sobre el tema de la alimentación, porque entiendo que según la Organización Mundial de la Salud, este cobra un mayor peso por encima incluso del tabaco con respecto como factor de prevención o de riesgo para el cáncer. ¿Qué nos puedes decir al respecto y por qué esta tarde tocar este tema tan importante sobre la nutrición? Bueno, entonces la alimentación pues juega un papel muy importante en la vida de todo ser humano. Realmente la alimentación tiene que ver también con nuestro estado nutricional, ¿sí? La respuesta que tenemos frente a una infección, frente a un cáncer, frente a una enfermedad. En cuanto al cáncer, se ha demostrado que el 30 o 40% de los cánceres pudieran ser prevenibles con una muy buena alimentación. Los estudios clínicos nos han hecho ver y por mucho tiempo hemos visto, como usted acaba de decir, que el tabaco es un factor pero súper importante y sumado a la alimentación, que es un 30 o un 40%, se pudiera prevenir. Por ejemplo, una persona que fuma y que no ha llevado una buena alimentación tiene un riesgo más alto. Donde esta persona no fuera fumadora y donde tuviera una excelente alimentación, pues su prevención sería más o menos entre un 50, 60, 70%. Entonces, la alimentación sí juega un papel súper importante para prevenir el cáncer. Excelente, mi doc. Digamos que hoy vamos a hablar de diferentes aspectos un poco enfocado al cáncer, ¿no? No solamente decir cuál es la alimentación saludable o no, sino muy enfocado al cáncer. Y en este orden de ideas, mi doctora, digamos que sabemos como factores predisponentes para el cáncer, ejemplo, las mutaciones genéticas o hereditarias, casos en los cuales pues una persona tiene una gran probabilidad de desarrollar un cáncer, pero igualmente sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico
el proceso inflamatorio. O sea, la inflamación es un gran, digamos que factor que genera cáncer. Entonces, para decirles un poquito al público en general, cuando hablamos de inflamación, de pronto la gente lo reconoce cuando nos hemos golpeado o un trauma porque hay un moretón o una inflamación. La inflamación lo relacionamos en ese sentido, pero hoy queremos hablar un poquito de esa inflamación que puede estar sucediendo al interior de nuestro cuerpo y que puede que no nos demos cuenta incluso, o hay algunos signos que nos pueden decir que estamos inflamados internamente, y esto tiene que ver mucho con la alimentación. Quisiera que tú nos comentases esta tarde qué tipo de alimentos a hoy, que los estamos consumiendo al día a día y que todas las personas lo utilizamos, pero que no nos estamos dando cuenta que está generando esa inflamación en nuestro cuerpo y que finalmente en algún momento nos va a llevar al cáncer. Sí, hablando de inflamación, pues hay alimentos que producen mayor inflamación. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la utilización del aceite, cuando se reutiliza o cuando sale en esa paila que salen los negritos quemaditos. Esa es una sustancia que se llama la acrilamida. La acrilamida está demostrado que produce cáncer a altas dosis, lógicamente. Entonces, de ahí la importancia cuando uno reutiliza el aceite, que no se debería reutilizar. Normalmente la reutilización va cambiando el color de este aceite y se ha visto que ahí se produce la acrilamida. Cuando también vemos toda esta cantidad de comida industrializada, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos en las cafeterías, paquetes, gaseosas, en las cuales pues es importante ver el porcentaje que tienen también de azúcar, estas bebidas industrializadas, en las cuales el azúcar es un factor importante que nos aumenta ese factor inflamatorio. ¿Qué pasa? Hay alimentos en los cuales ustedes ven ahí unas ricas donas, en las cuales se ven colores, pero resulta que aparte de todo el porcentaje de grasa que se tienen también colorantes. Se ha tenido muy en cuenta que poco a poco con estos cambios en la alimentación se han quitado algunos colorantes. Ustedes pueden ver en los empaques que a veces dice sin colorantes o con muy pocos conservantes. Por ejemplo, el rojo ayura, el amarillo, la tartrazina. Está demostrado que muchos colorantes ayudan a la producción de cáncer, especialmente cáncer gástrico. ¿Qué pasa? Por ello es tan importante que muchas veces aprendamos a leer las etiquetas de los alimentos, porque muchas veces no leemos el contenido. Dice porcentaje de grasa, pero donde dice ingredientes, ahí puede tener azúcar y algunos colorantes. También vemos, por ejemplo, en toda la línea de embutidos, los nitritos y nitratos. ¿Qué es eso? Es para darle color a las carnes, ese color rojo, y para preservarlas del botulismo. La toxina botulínica puede aumentarse en este tipo de carnes, de embutidos, y para ello se adicionan estos nitritos y nitratos para preservar más tiempo en las estanterías. ¿Qué ocurre? Hay un estudio en el cual se ven niños, por ejemplo, que hay más riesgo de tener leucemia en niños que consumen más de 16 porciones de embutidos en la semana. ¿Qué ocurre? O sea, a veces uno mira las loncheras de los niños o nuestra misma alimentación, y más ahorita que la pandemia nos enseñó a preparar y a comer, mira uno las neveras en las cuales hay jamones, mortadelas, salchichas, y la cantidad de consumo es bastante alta. Entonces, estos nitritos y nitratos, pues son importantes tenerlos muy en cuenta, la cantidad que se está consumiendo semanalmente de este tipo de embutidos. ¿Y qué hablar del glutamato monosódico? ¿Qué es eso? Es una sal, ¿sí?, que ayuda a dar sabor, ¿sí? Son los caldos de gallina, las sopas de sobre. Muchas veces por la comida rápida, pues se tiene en cuenta que estos productos también tienen bastante glutamato monosódico y que este glutamato monosódico también tiene una relación con el cáncer. Mi doctora, pues esto me parece una información súper interesante. ¿Querías comentarnos algo más?
Sí, en cuanto a los alimentos ahumados también tienen una relación con el cáncer. Básicamente, pues lógicamente uno a veces piensa, entonces, ¿será que no puedo comer ni un embutido ni nada de esto? No, porque hay factores de protección. El hecho de que yo me coma una hamburguesa de vez en cuando, pues no quiere decir que ya me vaya a dar cáncer, sino es la cantidad que se está consumiendo semanalmente de este tipo de productos. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, pues queremos todo rápido. Y la comida rápida es abrir un paquete, comerse una salchicha, fritar una salchicha y tomar una gaseosa o tomar algo no saludable. Entonces ahí es donde empezamos a mirar la cantidad de consumo de estos productos. Este tema me parece muy importante, mi Doc, y mira cómo llama la atención en el sentido en que tú nos hablas de colorantes, conservantes, que finalmente son la base de todos los productos industrializados, que finalmente lo que hacen es llamar la atención, por ejemplo, en los ojos de nuestros niños, quienes si fuese una dona sin color, pues de pronto no les gustaría, pero si hay un color, es algo que llama, ¿no? Llama la atención y ese es el objetivo de muchas industrias, obviamente llamar la atención y hacer una mayor venta. Y hoy nos enseñas sobre ese tema de que siempre nos decían los productos rápidos o la comida frita engorda y daña, pero hoy entendemos con lo que tú nos explicas que además de producir muchas calorías, los alimentos grasosos o todos los que tienen mucho dulce, tú nos estás aclarando que además de producir, digamos que exceso de peso, nos genera inflamación, que finalmente es lo que produce el cáncer. Y me parece súper importante ese aspecto de los fritos, porque no solamente es la grasa, sino muchos de los alimentos que consumimos en las calles no nos damos cuenta de la reutilización de esos aceites, ¿no? Incluso en nuestra propia casa. Me parece increíble eso que tú nos dices, que nosotros sí somos conscientes de esas pequeñas sustancias negras y oscuras que salen en los aceites o incluso las mismas empanadas que nos comemos que están pegadas esas sustancias, digamos que oscuras, que realmente dañan nuestro ADN y producen cáncer. Entonces, bueno, me parece un mensaje súper importante. Pero un tema que quisiéramos que hablásemos ahora, mi doctora Marianetti, es también sobre la obesidad. De alguna manera, todos estos productos llenos de calorías, frituras, además de producir obviamente la inflamación, producen obesidad, que quiero decirles que igual obesidad es sinónimo de inflamación. Pero quiero que nos cuentes un poquito sobre esta realidad de esta enfermedad que es la obesidad en este mundo actual y especialmente en Colombia, mi doc. Bueno, el sobrepeso y la obesidad pues está muy relacionado con algunos cánceres, cánceres de seno, cánceres gástricos, y la obesidad en Colombia y en todos los países, realmente a nivel mundial, se ve cada vez más. Miren cómo está Estados Unidos, México, que está ocupando también un porcentaje alto de personas obesas. México inclusive llegó a tener el primer lugar de sobrepeso y obesidad por encima de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Colombia? En Colombia cada 5 años se hace la encuesta sobre la situación nutricional de nuestra población. Se hizo en el 2010, la última fue en el 2015 y tocaba en el 2020, pero por la pandemia no se pudo hacer. Aquí se unió el bienestar familiar, el Instituto de Recreación y Deporte, el mismo ministerio, y se hizo una evaluación a nivel nacional. ¿Qué dio este resultado? En el 2015 estoy hablando que el 56.4% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, más de la mitad de los colombianos tienen sobrepeso y obesidad. ¿Qué ocurre? Eso fue dato 2015 y en estos 5 años, pues posiblemente ese valor está muchísimo más alto. En Chile les pasó eso, que en 2, 3, 4, 5 años vieron cómo el porcentaje subió. Se suponía que lo teníamos que hacer en el 2020, pero pues yo creo que ya se va hasta el 2023. Entonces, no solamente se ve que el 56.4% de la población tiene obesidad, en niños es aterrador cómo el porcentaje subió,
¿sí? El porcentaje entre el 2010 y el 2015 subió casi en un 24, un 25%. Y se ve como en los colegios, en los niños, hay un sobrepeso grande. Y eso se ve a nivel familiar. O sea, se dice que la obesidad comienza en casa por el tipo de alimentación que llevamos, básicamente. De ahí que, por ejemplo, en los colegios, en las tiendas escolares, se está haciendo mucha publicidad sobre cómo educar a los niños a comer otro tipo de productos diferentes a todos estos empaquetados y todas estas bebidas industrializadas. Entonces, como les digo, 56.4% de la población y en niños cada vez es más aterrador este porcentaje. La obesidad sí tiene mucha relación con, lógicamente, la inflamación y el cáncer. También dentro de esto se ve no solamente la obesidad, sino los hábitos de alimentación de los colombianos. Entonces, ¿qué pasa? Con los hábitos de alimentación de los colombianos, tenemos que las costumbres de consumo de golosinas, de verduras, de frutas. Este es un pequeño resumen en el cual sale en el 2015 básicamente, que una de cada 3 personas consume golosinas todos los días, ¿sí? En nuestra población, una de cada 3 personas consume golosinas todos los días. Y si vamos a ver estas golosinas, hablamos de alimentación industrializada, con colorantes, con saborizantes, con mucho azúcar. Una de cada 4 consume comidas rápidas a diario. Y ahorita con la pandemia, pues al principio, en el 2020, lo que se veía es que la gente le daba pereza cocinar, entonces llamaban un domicilio y la comida rápida era hamburguesa, pizza, y ahí se veía en el 2015 que 1 de cada 4, ahorita en el 2020 me imagino que este valor subió bastante. 1 de cada 5 toma gaseosa diario. ¿Por qué? Porque tú sales en todas las tiendas, lo que primero que consigues es una gaseosa cuyo porcentaje de azúcar es bastante alto. Y no solamente azúcar, sino colorantes. De ahí que en este momento la industria está tratando de cambiar, ya en las etiquetas sale sin azúcar o con algún edulcorante o sale con menos cantidad de azúcar. Sin embargo, por ejemplo, es algo que quería anotar aquí. Ustedes ven que ahora la panela, por ejemplo, se está utilizando mucho como bebida y cuando uno viene a mirar, la panela también sale de la caña de azúcar. Entonces, fíjense que esas bebidas industrializadas pues tienen mucho que ver. 1 de cada 7 consume alimentos de paquete. Entonces, nada más rico que las papas, los patacones, lo saca a veces a la gente de apuro un jugo industrializado con un paquete de papas. En los colegios es aterrador ver cómo las mamás a última hora van a la tienda y al niño en las loncheras, si uno revisa loncheras, encuentra paquete de papas y el juguito y si acaso una chocolatina. Muy pocos llevan fruta, muy pocos llevan verdura. 5 de cada 7 personas no consume hortalizas, ¿sí? Hortalizas y verduras. Entonces las verduras, todo depende de la preparación, o sea, las verduras realmente que 5 de cada 7 personas no consuman es un porcentaje bastante alto. Estoy hablando de los datos que salieron de ENSIN. Y 1 de cada 3 no consume frutas, ¿sí? Puede pasar, a veces uno hace las consultas y dice, no, doctora, es que la fruta entera tiene mucho azúcar, pero es un concepto errado en un momento dado porque las frutas tienen mayor cantidad de fibra. Entonces, fíjense que si 1 de cada 3 no consume frutas, 5 de cada 7 no consume hortalizas, pues nuestra población, por eso es el porcentaje de obesidad y por eso cada día, pues el cáncer nos está llevando pues a unos porcentajes más altos, pudiendo llevar una mejor alimentación. Y este me parece que es una realidad que le da mucha veracidad a las estadísticas que nos menciona realmente la Organización Mundial de la Salud, y es que estamos en una época en donde el cáncer cada vez cobra más fuerza. Y al 2040 se considera que el número de cánceres al año se va a duplicar. Y la verdad es una de las situaciones que nos ponen a pensar, Mido, en este siglo
las causas por las cuales muere la humanidad claramente son por las enfermedades crónicas no transmisibles. Puede que este tema, este título realmente sea un poquito desconocido para nuestro público, solo para mencionarles que en siglos pasados la gente se moría realmente ¿de qué? De enfermedades transmisibles, es decir, por infecciones, las pestes, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces, ya en este nuevo siglo realmente se ha cambiado, ya la gente no se muere por infecciones, probablemente porque ya también tenemos muchas mejores medidas de saneamiento, manejo de las aguas, ¿cierto? El lavado de las manos, los antibióticos. Sin embargo, la razón por la cual realmente está subiendo las muertes por las enfermedades crónicas ahora no transmisibles son las enfermedades como el cáncer, ¿no? Y las enfermedades por el riesgo cardiovascular. Y comparten un mismo factor de riesgo, yo pienso, que tiene que ver con los hábitos de vida y que finalmente tiene que ver con la alimentación y la actividad física, que claramente después de la era de la industrialización ha cambiado completamente, ¿no? Somos más sedentarios, nos movemos menos y comemos más alimentación como la que tú nos mencionaste, ¿no? Nos encantan los paquetes y todo lo procesado por encima de los productos que se producen en la tierra, las verduras, las frutas. Y en este tema, mi doc, ya le voy a dar paso más tarde a la pregunta que uno de nuestro público nos está haciendo, pero entonces lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a responder unos minutos después, mi lady. Y es que queremos hablar sobre este tema, doc. La alimentación claramente nos da otro punto muy importante, no solo tener un buen peso, es decir, no tener un sobrepeso, quiere decir que no manejar un poquito la inflamación, pero otro aspecto que nos ayuda la alimentación es con respecto a nuestras defensas, porque el cáncer, además del proceso inflamatorio que conllevan a las células malignas, también digamos que tiene que ver con nuestro sistema de defensas. Si yo no tengo sistema de defensas, claramente las células tumorales van a coger más fuerza y generar así el cáncer por encima de nuestro sistema de defensas. Háblanos un poquito de cómo la nutrición nos mejoraría esas defensas, ese sistema inmune y con qué tipo de sustancias dentro de la alimentación podríamos lograr mejorar esta parte de nuestro cuerpo. Bueno, entonces la alimentación en el sistema inmune juega un papel importante debido a los nutrientes que contienen cada alimento. Estos nutrientes, como son los minerales, por ejemplo, el hierro, el selenio, el cobre, el zinc y el magnesio han cogido mucha fuerza, en las cuales se ve que de pronto pacientes con cáncer tienen, además de su cáncer, una anemia por unas deficiencias de hierro. Hay muchas implicaciones con respecto a todo el déficit de nutrientes. Las vitaminas son súper importantes, hidrosolubles, como todo el complejo B. La vitamina C, hoy día que la pandemia nos ha enseñado también a cuidarnos bastante en este tema, vemos que mucha gente está tomando vitamina C, vitamina D. Entonces, hay que mirar también que los alimentos contienen grandes cantidades de complejo D, B, de ácido ascórbico o vitamina C, y las vitaminas como la A, la D y la E. Por ejemplo, la vitamina A es la que se encuentra en la zanahoria, en todo lo que son espinacas también, y tiene una cosa que se llaman carotenos. Estos carotenos se ha visto, por ejemplo, como factor de protección, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿sí? Entonces, la importancia del consumo de estas vitaminas, los famosos aminoácidos, ahí hay unas palabras que dicen glutamina y arginina. Los aminoácidos son los ladrillitos de las proteínas. ¿Qué pasa? Cuando hay un cáncer, perdemos masa muscular. Día a día se va perdiendo la masa muscular, que es la que nos hace perder la fuerza. De ahí la importancia del consumo de proteínas y en ellas, pues que haya la glutamina, la arginina y estos aminoácidos. ¿Qué hablamos ahí también? De los famosos probióticos y prebióticos. Los probióticos son bacterias que regeneran nuestra flora intestinal, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar probióticos? Muchas veces se quita realmente la leche porque en algunos casos hay intolerancias, hay alergias, pero por ejemplo, cuando uno mira el yogur,
el yogur natural tiene un porcentaje alto de probióticos que también nos ayudan a regenerar la flora intestinal. ¿Y qué hablar de esta palabra flavonoides y antioxidantes, que son factores también de protección? Los antioxidantes terminan siendo las mismas vitaminas, ¿sí? Que nos ayudan generalmente a regenerar algunas cosas. Se habla inclusive del envejecimiento. Cuando hay una enfermedad o cuando hay envejecimiento en la célula, salen unas cosas que se llaman los radicales libres. Y estos radicales libres no son buenos. Entonces, ¿qué hace el flavonoide y qué hace todos los antioxidantes? Evitan que se generen más radicales libres. Entonces, fíjate que sobre el sistema inmune, los nutrientes tienen mucha importancia básicamente. Muchas veces la gente no come bien y por ello salen una cantidad de productos. Yo les digo que no hay alimento milagroso, porque es que la gente empieza a pensar que el cáncer se va a curar con algún alimento. Entonces se vuelve de moda que la guanábana, entonces jugo de guanábana al desayuno, guanábana en todo lado. Entonces empieza uno a mirar que no hay un alimento milagroso, es un conjunto de una alimentación saludable. Básicamente eso es importante en el sistema inmune. Excelente información, Mido. Digamos, no hay alimentación milagrosa, pero tampoco hay una alimentación puntualmente que diga que esto produce cáncer. Y hay dos mensajes que tú mencionaste. Eso, que no hay alimentación milagrosa, entonces no creamos en todo lo que nos venden o nos dicen, pero tampoco prohibirnos de pronto de algún gustico que nos podemos dar con una torta o algo. Lo importante, tú nos habías dicho previamente que lo importante es la variedad, ¿sí? No es lo mismo consumir salchichas todos los días a comerlo o una hamburguesa todos los días, a hacerlo una vez al mes porque sales con tus amigos o alguna reunión social. Creo que ese punto es muy importante. Mido, este tema me parece muy importante sobre el sistema inmune y quiero que nos detengamos un poquito acá, ya que tenemos un poco más de tiempo, y es cómo saber, o sea, ya tenemos claro con lo que tú nos explicas lo importante que son las vitaminas, los flavonoides, los antioxidantes que sabemos que están dentro de las alimentaciones que tú nos vas a comentar ahora, pero ¿cómo saber, sin un examen ni nada, sino clínicamente, la persona cómo puede saber si está bien nutrida, si tiene buenos nutrientes o si tiene un déficit de alguna vitamina? Ok, bueno, una cosa importante es el estado nutricional, ¿correcto? El estado nutricional básicamente, pues no solamente es el peso y la estatura, porque ahí pues, me va a dar si estoy en sobrepeso, si estoy por debajo de este peso. Cuando hay un cáncer, con todo este tipo de tratamiento, la quimio, la radio, posiblemente hay muchos cambios en su alimentación. ¿Sí? Detrás de eso hay que efectos secundarios de náuseas, de vómitos y se va perdiendo mucho peso. Entonces, ¿qué ocurre? La evaluación nutricional es importante y ahí es donde uno ve el estado en que se encuentra el paciente. Detrás de ello, también hay algunos exámenes de laboratorio, de pronto su cuadro hemático, lógicamente es súper importante, en el cual vemos en un cuadro hemático si el paciente está cursando con una anemia, si hay una deficiencia de hierro, básicamente, ¿sí? Y la otra cosa que tú hablabas de las enfermedades crónicas no transmisibles, que está ahí el cáncer, está la hipertensión, está la diabetes, está la obesidad y algo importante detrás de eso también está el colesterol y los triglicéridos. Todos, no solamente los que ya les dio cáncer, sino todos nosotros una vez al año deberíamos de hacernos un examen metabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cada una vez al año me debería hacer un colesterol, unos triglicéridos, una glicemia para saber cómo está funcionando mi azúcar. Fíjense que son enfermedades silenciosas también, ¿sí? Son enfermedades silenciosas que muchas veces hasta que no le dio el infarto o hasta que no le dio algo, resulta que tenía su colesterol elevado, sus triglicéridos elevados que tienen mucho que ver también muy relacionado con cáncer y por eso la importancia de llevar la alimentación muy bien y lo que tú me preguntas, ¿qué exámenes deberían hacerse? Entonces, como prevención siempre nos deberíamos hacer
este tipo de exámenes, colesterol, triglicéridos, glicemia, esa parte metabólica es importantísima también. Muy bien, Doc. ¿Tú crees, mi Doc, que de pronto algo que sufrimos mucho las mujeres también es, por ejemplo, nuestro aspecto físico y eso? Y una de las cosas que a veces sentimos en donde se nos cae el ánimo y como que sentimos que ya no nos vemos bien y que de pronto detrás de eso es porque haya una avitaminosis, por ejemplo, la caída del cabello, que el cabello se ponga seco, que la piel esté seca, que de pronto tu visión nocturna no sea tan buena, digamos, o las uñas quebradizas. Eso podría ser signos de pronto decir que de pronto nos está faltando algo en nuestra alimentación como estos vitaminas y que de alguna manera también eso pueda reflejar que no tenemos un buen sistema de Claro defensas. que sí, claro que sí. O sea, no es solamente el peso y la talla, sino también otros indicadores, como me acabas de decir, ¿sí? Por ejemplo, la caída del cabello, como tú me dices, la resequedad de la piel. Hay una medida que uno toma, que es el perímetro de la pantorrilla. El perímetro de la pantorrilla, por ejemplo, es muy importante hasta en el adulto mayor. Una medida por debajo de 30,5 ya estamos viendo que es un paciente con mucha pérdida de masa muscular. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, no es solo es mirar si se me está cayendo el cabello, si hay cambios en las uñas, resequedad en la piel. Otra cosa son las medidas. Por ejemplo, importante la circunferencia abdominal, ¿sí? Para las mujeres está hasta 80 centímetros, por encima de 80 se considera que hay un factor de riesgo y para los hombres de 90 centímetros. Entonces, no solamente se va uno con el peso, sino con otro tipo de signos y síntomas como tú acabas de decir. Muy bien, Doc. Y digamos que cuando hablamos de todos estos nutrientes que nos van a mejorar las defensas, hay una pregunta muy frecuente en medio de las personas y es, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Será que es bueno con solo nuestros alimentos diarios la dosis suficiente de todas estas vitaminas? ¿O qué tan bueno es los suplementos alimenticios? Bueno, ¿cuándo se necesita un suplemento? Porque es que a veces se abusa de los suplementos. Hoy día he visto abusos en la vitamina D, porque se volvió in la vitamina D. En todas partes tú escuchas que estoy tomando vitamina D. Así es. Básicamente la vitamina D, por ejemplo, es también una hormona y la vitamina D para tenerla en su nivel normal alto tendríamos que consumir mucho pescado, ¿sí? Se habla de que para cubrir las necesidades diarias tendríamos que comer dos o al menos una porción de pescado porque nuestra población no lo hace. El sol es otra de las cosas que nos aumenta la vitamina D, pero ¿a qué voy? ¿Por qué pongo el ejemplo de la vitamina D? Porque también causa toxicidad. Gente que lleva 2 años, no es que yo estoy tomando vitamina D. Cuando tú miras y te haces un examen, la vitamina D causa hepatotoxicidad a altas dosis. Gente que lleva 3 años tomando vitamina D porque es muy chévere, pero no saben que muchas vitaminas de estas también causan hepatotoxicidad. Entonces, tampoco hay que abusar, no hay que abusar de los suplementos, básicamente, Okay. como tú me dices. Muy bien. Ahora veo que hay algunas preguntas en nuestro público, pero voy a darles un orden. Y frente a este tema, mi doc, yo creo que podemos responder esta pregunta que hace Paula González. Los alimentos integrales, que mucha gente dice eso es lo saludable, la alimentación light. ¿Qué tan cierto que son más saludables? Nos hace esa pregunta. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir integral? Integral quiere decir que tiene más fibra, ¿correcto? La fibra nos ayuda bastante para nuestro funcionamiento gástrico. La fibra es súper importante. Y la fibra, aparte de los alimentos integrales, la tenemos en frutas y verduras. Los alimentos integrales sí realmente nos van a ayudar mucho más por esa fibra que tienen. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el ejemplo en un diabético es no coma azúcar, pero no hay un pan integral, pero está endulzado con miel y con melaza. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Hay que leer etiquetas, por eso es importante, por más de que sea integral, no quiere decir tampoco que no tenga azúcar, que no tenga otras cosas. Entonces,
Sí, por ejemplo, en arroz, el arroz integral, mucho mejor que el arroz blanco porque tiene mayor cantidad de fibra. Hay pasta integral. Entonces, los alimentos integrales sí me sirven. ¿Y qué quiere decir light? Ahí en la pregunta dice, ¿y light? Light, ¿qué quiere decir? Ligero, liviano. Un alimento light quiere decir que tiene menos grasa, menos azúcar que el original, ¿sí? Entonces, light quiere decir ligero, liviano. Sin embargo, el hecho de que sea light, si yo me como 3 productos light, ¿sí? Esas calorías pueden ser equivalentes a 1. Entonces, el concepto de lo light, como eso es light, como eso tiene bajas calorías, entonces me puedo comer 3 y 4. También hay que mirar eso. Hemos visto que la gente promociona panela dietética, que panela light. Y la panela light es la que no tiene esa sustancia que le da color, que es el clarol, pero sigue siendo la misma panela. Exactamente, con las mismas calorías. Entonces, ojo con eso porque la palabra light confunde un poco. Sí tiene menos grasa, menos azúcar, pero igual sigue teniendo muchos azúcar. Entonces, por eso la importancia de leer las etiquetas. Entonces, a esta pregunta es importante mirar eso. Sí, me parece súper importante eso que dices y quisiera complementar un poco, Midó. Y claramente la fibra es muy importante incluso para nuestro colon, ¿cierto? Digamos que al consumir es la única sustancia en la alimentación que así como entra, sale, pero lo que hace es, en cierta manera, un barrido, una limpieza por todo el trayecto por donde entra y sale, por eso es muy bueno para nuestro colon. Y hay que entender que no solamente hay pan integral que tiene fibra o no, sino las mismas frutas y verduras en esencia tienen fibra. Y ahí creo que vale la pena mencionar que las frutas son mejores comerlas enteras, ¿cierto? Porque consumes obviamente una sola fruta con su caloría y toda la fibra y sus nutrientes, mientras que pronto para hacer un jugo tendríamos que exprimir 3 o 4 naranjas que se vuelven más calorías y de alguna manera botamos la fibra. Entonces quería como mencionar mi doc para darle continuidad a una siguiente pregunta y que lo que quería hacer es, dentro de esos flavonoides y antioxidantes, que es un punto muy importante para el cáncer decimos antioxidantes. Quisiera preguntarte qué alimentos son los que más antioxidantes tienes. Creo que es el siguiente punto a desarrollar. Bueno, entonces en la línea de antioxidantes tenemos pues todos los alimentos, especialmente las frutas y las verduras. En verduras, por ejemplo, un antioxidante tenemos la vitamina A, la vitamina E, el licopeno, se habla, por ejemplo, en el tomate, ¿sí? El tomate, el licopeno es el que da el color rojo en el tomate, en la patilla. Es importante el consumo de estas verduras por la cantidad de licopeno que tienen. En flavonoides, por ejemplo, se habla mucho del té verde. El té verde tiene unas catequinas que nos ayudan a desinflamar. Entonces, ahí hablamos de los flavonoides. ¿Por qué los frutos rojos, que tanto se nombran? Lo que es la mora, lo que los arándanos, muchos de ellos tienen una sustancia que se llama el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante importante, ¿sí? En la cual uno lo encuentra en los arándanos, por ejemplo, ¿sí? Y en los frutos rojos, básicamente. Entonces, estos antioxidantes los encontramos con más frecuencia en todo lo que son frutas y verduras. De ahí el color de las frutas, ¿sí? El color rojo, su color amarillo, tiene mucho que ver con la cantidad de antioxidantes. Entonces, pues a esta pregunta, básicamente todas nuestras frutas y verduras tienen la mayoría de antioxidantes y flavonoides. De ahí que la recomendación básica es de 5 al día, que son 3 frutas, 3 porciones de fruta y 2 de verdura, que es lo que no hacemos. Mucha gente uno mira y con los antioxidantes pues se ve que en su consumo está muy bajito debido a que su consumo de frutas y verduras es muy bajo. Cuando tú hablas de esas porciones, Mido, ¿cuántos gramos podría ser de pronto cada porción de una fruta o una verdura? Bueno, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud habla de que mínimo son 400 gramos diarios. Cuando uno habla de gramos o de porciones, es mi puño cerrado, ¿sí? 100 gramos, por ejemplo, de fruta, ¿sí?
equivale a mi puño cerrado. Una manzana, por ejemplo. Señora. Una manzana, por ejemplo. Una manzana, ese es el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de 3 porciones de fruta, fíjate que muchas veces alcanzamos a comernos una porción o 2 porciones. Así es. Básicamente. Entonces, la recomendación son las 3 porciones de fruta de 100 gramos, ahí van 300 gramos, ¿sí? Y 2 porciones de verdura, que muchas veces solo comemos la porción a la hora del almuerzo. Las frutas normalmente se recomiendan que sea la primera hora de la mañana, como tú dices. La fibra es lo que nos ayuda, los jugos de fruta, pues realmente cuando se licúa y se pierde la fibra, queda todo el azúcar de la fruta en el agua, en el líquido y no termina cumpliendo su función. Por eso es mejor la fruta entera, básicamente. Entonces la recomendación son 3 frutas, desayuno, 9 y 11, ¿sí? Variando las frutas y las 2 porciones de verdura o una porción muy grande a la hora del almuerzo. Perfecto, Mido. Y eso que tú nos dijiste sobre el tomate, el licopeno, me parece muy importante. Hago aquí una información para nuestro público masculino también. Quiero que sepan que el tomate es uno de los alimentos que nos dice, junto con su licopeno, ayuda para evitar el cáncer de próstata. Y es realmente el tomate es lo que está más, digamos, disponible, ¿no? En cada una de las áreas de nuestro mercado y que está al alcance de toda la población. Esto no se trata de comer cosas más costosas, sino saber lo que produce nuestra tierra y lo que podemos encontrar cerca a la mano. Entonces, me parece una súper información. Mido, ahorita vamos a darle ya, obviamente, paso a las preguntas, pero en los pocos minutos quiero que hablemos este último punto que me parece muy importante y es sobre la manipulación realmente y la preparación de los alimentos. ¿Qué cosas dentro de esa manipulación, conservación de alimentos nos pueden generar el cáncer o no? Y esta pregunta es, digamos que ya vemos mucho en nuestros trabajos que muchas personas, de pronto por la pandemia que nos acostumbró de alguna manera a cocinar en nuestras casas, pues ya todas las personas en las empresas están trayendo sus comidas, sus alimentos, digamos, preparados. Pero lo que sí me he dado cuenta es que utilizamos mucho el calentamiento de esa alimentación. No sé si el recipiente, la forma de calentarlo, los grados en los que calentamos o los minutos en los que calentamos y de otra forma de conservación, ¿nos afecta algo? ¿Puede producir cáncer este hábito? Sí, o sea, a ver, hay varias cosas hablando de conservación y manipulación de alimentos. Tú mencionabas al principio el Helicobacter pylori, que lo habías hablado en otro tema, cómo es productor de cáncer, cómo este Helicobacter pues funciona. Y resulta que cómo yo adquiero esa bacteria, muchas veces viene en el agua o en las verduras mal lavadas, ¿sí? De ahí la importancia, siempre uno promociona que consuman ensalada, pero esa ensalada previamente, especialmente las de hoja verde, la lechuga, la espinaca, hay que lavarla y hay que desinfectarla, ¿sí? A nivel grande, de instituciones grandes o de restaurantes, se obliga a que esto sea muy bien desinfectado y muy bien lavado, 10 minutos después de lavarlo, dejarlo en hipoclorito en algunos sitios cuando son verduras, pues en cantidad a nivel casero, se recomienda utilizar vinagre, por ejemplo, en 1 litro de agua, una cucharada de vinagre, dejar 10 minutos ahí en mi verdura y luego sacar y volver a lavar. De ahí la importancia de dónde vamos a comer, si saber, pues si este lavado de verduras o esta agua que tomamos, a veces que se toma agua, por ejemplo, la gente que va a tierra caliente y toma agua de la llave y terminan con diarrea, ese Helicobacter, ahí tiene mucho que ver. La otra cosa, como vemos, es lo del horno microondas, cuando llevamos. ¿Qué pasa con el horno microondas? El horno microondas no le hace daño al alimento como tal, lo calienta. ¿Qué es lo malo del horno microondas? Hornos microondas viejos, que ya llevan mucho tiempo, que tienen escapes de radiación, ¿sí? Si yo me paro al lado de un horno microondas donde hay un escape, pues ahí sí estoy recibiendo algo negativo. Pero igual también tiene mucho que ver el recipiente en el cual yo voy a introducir en el horno microondas. La idea es
que sea más de vidrio templado, básicamente, que aguanta el calor. Por ejemplo, ahorita hay una campaña grande con los plásticos, ¿sí? El plástico como tal, por el calor, igual refrigeración mucho tiempo, lo que se ve es que este plástico bota una sustancia tóxica que se llaman las dioxinas. Las dioxinas, básicamente, hay un estudio grande en el cual se ve que es cancerígeno. De ahí por eso que muchas veces no es conveniente recalentar los productos y dejarlos de un día para otro en botellas plásticas o en envases plásticos, preferible el vidrio básicamente. ¿Sí? Estas dioxinas se ha demostrado que son cancerígenas, de ahí que en este momento a nivel mundial se está mirando cómo se recicla y cómo se hace con el plástico, pero en la conservación de alimentos hay que tener cuidado con esto. De igual forma, la utilización de la loza. Resulta que vemos la loza pintada divina, ¿sí? A veces el plato con el dibujito, ¿sí? Ahí veo que, por ejemplo, a los niños se les compra los platicos en melamina o uno empieza a mirar que el primer día está divino el muñequito allá al fondo, pero ustedes lo miran en 3 meses, ya se desvaneció el muñequito del fondo y resulta que todas estas pinturas tienen plomo, tienen adición de metales, ¿sí? Entonces, a veces también se recomienda básicamente que nuestra vajilla sea blanca, ¿sí? Para evitar, de todas formas hay una normatividad aquí en Colombia, hay una norma en la cual el contenido de pinturas debe hasta qué punto pueden utilizarla para las vajillas. Entonces, todo este tipo de cosas es importante en la manipulación y conservación de alimentos. El lavado, pues, es importante. Lo que hablamos de comer en la calle, saber dónde estamos comiendo, básicamente es con el lavado de frutas y de verduras. Me parece excelente esta información y de cosas como tan prácticas, ¿no? Que lo podemos llevar de forma sencilla a la práctica, porque claramente sin este conocimiento seguimos haciendo lo que estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta que de alguna manera estamos afectando nuestra salud. Eso de calentar en el horno me parece súper importante, esa información del recipiente realmente en vidrio templado, que aquí estoy pensando que puede llegar a ser el próximo regalo de institución a nuestros empleados. Me parece que es un tema muy importante, Don. Muchas gracias. Una pregunta, ¿con qué, por ejemplo, la gente puede preguntar y podemos limpiar esos alimentos para evitar, por ejemplo, el Helicobacter pylori que produce cáncer gástrico, limpiando las verduras y eso con vinagre, agua con vinagre, reemplazaría el hipoclorito que tú mencionas o algo? Lo ideal es el hipoclorito, ¿sí? Okay. Lo ideal es el hipoclorito, pero hay que saberlo dosificar, porque es que tampoco, la persona piensa que el hipoclorito es para aseo, es para limpiar baldosas o superficies. Exactamente. Y no, en todos los servicios de alimentos, lo que se exige, Secretaría de Salud y una cantidad de entidades exige, es utilizar el hipoclorito. Por 1 litro de agua, ¿sí? Por 1 litro de agua, básicamente 0.5 centímetros. O sea, uno de pronto con una jeringa puede medir que eso equivaldría más o menos 1 litro, 1.5 mililitros. El vinagre, pues, se puede utilizar es a nivel casero, ¿sí? Porque no son cantidades, no es mucha la cantidad. Un buen lavado y dejarlo básicamente un poquito de sal con vinagre, 1 cucharada de vinagre por 1 litro de agua, ¿sí? Dejar remojadas las verduras ahí. Pero lo importante es cuánto tiempo lo dejo. No es meterlo y sacarlo, es dejarlo de 5, mínimo 10 minutos. 5 o 10 minutos dejarlo ahí y volverlo a lavar. Básicamente, eso me parece importante, volverlo a lavar. Perfecto, mi Don, nos queda, wow, ves que es un tema tan interesante que se nos pasa, no nos damos cuenta y tenemos que correr porque nos quedan un par de minutos y queremos satisfacer a nuestro público respondiendo diferentes preguntas. Mi Don, aquí hay una pregunta. Después y durante el tratamiento para el cáncer, ¿cuál es la alimentación más recomendable? Perdóname, no la veo. Durante y después del tratamiento con cáncer, ¿qué alimentación es la más recomendable? El antes, lógicamente, antes y después. El antes, yo todavía no sé que me va a dar cáncer ni nada. Okay. La indicación es
pero pues lo ideal es la disminución de productos con azúcar, a pesar de que azúcar por todo lado la encontramos. O sea, quitar el azúcar definitivamente no es tan fácil, pero también pues tenemos que reducir totalmente, evitar el azúcar, ¿sí? Todos los fritos, las grasas y las 5 porciones, 3 de fruta y 2 de verdura. Eso sí, es clave en la alimentación. Entonces, el antes para prevenir todo esto, evitando toda esta comida chatarra. Como tú dijiste, yo puedo ir un domingo y disfrutar con mi hijo una hamburguesa, ¿sí? Pero con la conciencia de que día a día yo estoy comiendo mis frutas y mis verduras saludablemente, ¿sí? Entonces, el antes es importante. El durante depende en qué estado nutricional me coge este cáncer, ¿sí? Porque también si me coge gordito, si estoy obeso, pues también ahí tiene una incidencia y tenemos que mirar qué es lo que está pasando, dependiendo del estado nutricional. El durante su tratamiento, hay que tener cuidado, por ejemplo, con las quimios, con las radios. ¿Por qué? Porque se me quita el apetito, porque hay náuseas, porque yo tengo que comer por porciones pequeñas, ¿sí? Pero varias veces al día, para evitar el vómito, para evitar estos efectos secundarios. Alimentos formadores de gases, por ejemplo, pacientes que les hacen cirugías o les están haciendo su tratamiento, todo lo que me inflama mi abdomen va a ser peor. O sea, los alimentos azucarados que producen muchos gases también tienen que ver básicamente durante el tratamiento que yo debo de disminuir. Y pues lógicamente la proteína es súper importante. ¿Por qué? Porque yo pierdo masa muscular durante mi tratamiento. De ahí que la proteína, las dosis de proteína deben ser durante todo el día, como les estoy diciendo, pero una proteína de origen vegetal y una proteína de origen animal, pero evitando que sean las más bajas en grasa, que tengan un porcentaje más bajo de grasa, pescados, pollo a la parrilla, bueno, una cantidad de pechuga, por ejemplo, que tenga un porcentaje de grasa bajo. La proteína es súper importante para evitar la pérdida de masa muscular. Excelente. Y durante también las frutas y las verduras, eso sí. Totalmente, el antioxidante es fundamental y la fibra. Doc, el agua nos están preguntando, ¿el agua previene y trata el cáncer? Aunque en general, independiente del cáncer, sabemos que es importante. Cuéntanos un poquito rápidamente sobre el agua que estás tomando tú ahora. Nuestro cuerpo básicamente es agua, ¿sí? Y a medida que vamos aumentando los años, el porcentaje de líquidos se nos empieza a reducir y tenemos que tener, más que el agua, es la cantidad de líquidos que consumimos, ¿sí? La recomendación generalmente es de 10 a 12 vasos diarios de líquido. No estoy hablando de llenarnos de grandes cantidades de agua, porque yo veo que mucha gente toma hasta 3 litros de agua. Y eso también depende de la actividad física. O sea, esta agua va relacionada con mi actividad física. ¿Por qué? Porque si yo hago actividad física, tengo que tomar agua básicamente para hidratarme. Entonces, la hidratación en cualquier proceso de infección, en cualquier proceso, es básica. Y la recomendación son de 10 a 12 vasos fuera de la actividad física. Si hago actividad física, tengo que consumir mucho más, ¿sí? Okay. Entonces, de ahí la importancia de los líquidos. O sea, el líquido es súper importante. Y yo no soy, la pregunta creo que habla del agua, que si previene el cáncer. Sí, realmente no es así, pero entre más líquido yo tomo, generalmente pues lo que se ve es que a mayor hidratación, mejor respuesta metabólica hay con algunas actividades. Excelente, Doc, y muy sabio lo que tú dices, ni es tomar mucha, sino saber cuánto y que no es que prevenga, pero finalmente genera salud porque somos agua, ¿no? Y de todas maneras, sí, a través de los líquidos que tomamos y que eliminamos en nuestra orina, igualmente estamos limpiando nuestro organismo. Mi doctora, una última pregunta que nos hace aquí el señor Humberto. La salsa de tomate, aquí están los hombres
presentes, que les dijimos que el tomate es muy importante para evitar el cáncer de próstata. Nos pregunta si es la salsa de tomate. La salsa de tomate hecha en casa, ojo, por eso es tan importante aprender a cocinar y aprender a preparar, porque a mí me nombran la salsa de tomate y yo siempre pienso que voy al supermercado y en la góndola, toda la variedad de marcas, cojo una salsa de tomate, ¿sí? Como yo hablaba, si ustedes, me encantaría que cogieran la salsa de tomate X y miraran donde dice ingredientes. ¿Por qué? Porque son productos industrializados, procesados, que para tener yo eso en la estantería, tiene conservantes, saborizantes. Pero qué chévere hacer una salsa de tomate casera, comprar mis tomates, aprender a hacer la salsa de tomate casera. Entonces, de ahí la importancia de aprender recetas y aprender a hacer preparaciones saludables, ¿sí? Podríamos hacer una cocina saludable, unos recetarios de cocina saludable. El problema de la gente es el tiempo, ¿sí? Que hay que saber cocinar para que poder hacer todas las actividades. De ahí por eso termina uno comprando la salsa de tomate del supermercado y no la que uno prepara, pues por la agilidad que tiene, por la rapidez que tiene. Pero la salsa de tomate se puede, sí señor, porque ayuda a prevenir el cáncer por el licopeno, lógicamente, del tomate, pero si es industrializada, pues lo ideal es que sea natural. Muy bien, Mido. Y una última pregunta aquí, por cuestión de tiempo, es sobre las carnes rojas, si nos afectan a las personas que tenemos cáncer. Sí, ¿qué hablar de las carnes rojas? Bueno, las carnes rojas, hay algunos estudios en los cuales se ve que especialmente con cáncer gástrico influye bastante en el sentido de que una carne roja, su metabolismo es mucho más lento que, por ejemplo, el pollo y el pescado. Cuando yo me como una carne pues cuando yo como un pollo más o menos, ya mi metabolismo está, lo elimino y tú a las 6, 8 horas, 10 horas. Una carne roja a veces pasan 24 horas y no he podido metabolizarla. Entonces, pues en ese caso, la carne roja no es tan recomendable realmente en casos de cáncer, ¿sí? Lo mismo en el antes, la idea es que consumamos más pescado, más pollo y la carne roja, pues realmente la dejemos un poco, un porcentaje mucho más bajo. Durante el cáncer, pues lo ideal es no el consumo de carne roja y también está demostrado básicamente es por su metabolismo, por el tiempo que se demora en metabolizarse, que se vuelve mucho más lento, básicamente. Sí, muchas gracias. Sí, y las carnes rojas, obviamente, sí, el consumo abundante, más de 3 porciones durante la semana, sabemos que está relacionado con el cáncer de colon. No es que sea malo, como lo dijimos, no es que esté prohibido, porque igualmente es una proteína que nos puede ayudar. Lo importante es la precaución de la frecuencia y la cantidad que consumimos. Entonces, que ese mensaje quede claro. Mi doctora, una última pregunta para darle satisfacción a nuestros usuarios es sobre el bicarbonato y el limón. Nos está preguntando el señor Jairo si eso previene el cáncer. Entiendo en la parte popular que mucha gente después cuando está indigestado dice, no, tomemos agua con bicarbonato y se nos baja. O el limón, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde vendrá este concepto? ¿Será mito o verdad? Pues yo pienso que son creencias populares, o sea, el tema del bicarbonato, como tú lo dices, se ha utilizado bastante para la parte gástrica, o sea, que el bicarbonato me cambia mi pH, lógicamente, y el bicarbonato inclusive ahora está de moda, que la gente toma todos los días un vaso de agua con bicarbonato. Para alcalinizar. Para alcalinizar, exactamente. Entonces, considero, personalmente pienso, no he mirado estudios clínicos porque bueno, desafortunadamente o afortunadamente yo me baso en los estudios, porque es que el problema de estas cosas es que a alguien le hizo bien y entonces se volvió bueno para todo. Entonces, los alimentos y estas cosas como el bicarbonato y el limón tienen su cuarto de hora. Que el jugo de noni, hubo un tiempo, entonces todos comían jugo de noni, ¿sí? Entonces, hay cosas importantes que uno no debe pensar, que el uso de bicarbonato y limón diario, ¿sí? Lo puede hacer.
¿Qué nos enseña esto? Que el exceso también es malo. Yo puedo tomar bicarbonato y limón, ¿sí? Pero que me vaya a ayudar en la prevención del cáncer y que tenga que tomármelo todos los días, no. Porque si yo tomo bicarbonato con mucha frecuencia, también voy a tener dificultades en la absorción de calcio, en muchas cosas. Entonces, básicamente, la respuesta es que si me va a ayudar a prevención del cáncer, de pronto el limón por la Sí, vitamina C, ¿sí? Básicamente como un porque es antioxidante, un excelente. antioxidante, pero esto depende de la cantidad de consumo, ¿sí? Que yo pueda tomarme uno un sábado o un viernes, pero si yo lo hago todos los días, ahí también va a tener el efecto también contrario. Uh-huh. Mi doctora María Necti, se nos acabó el tiempo, pero esto ha sido un deleite, estos 60 minutos. Así como hablamos cosas espectaculares de la nutrición que nos van a educar muchísimo y van a ser de beneficio, este momento fue como tomarme un rico café dentro de mis cobijas en una tarde lluviosa y fría como esta. Ha sido un gusto, doctora, tenerla con nosotros y bueno, invitarlos a todos a pedir cita para nutrición con nuestra doctora María Necti aquí en la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá. Feliz tarde para todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.